La mayoría de los hombres cree que el deseo femenino es un misterio enorme, como un código secreto que nadie puede romper. Pero no es así. No es magia, no es suerte. Y tampoco es algo que simplemente pasa sin razón. Mira, el deseo en una mujer no empieza en el cuerpo, empieza en la mente. Y ahí es donde muchos se pierden. Un hombre puede pensar, si me veo bien, si digo las palabras correctas, entonces ella va a sentir algo. Pero luego intenta todo eso, y nada pasa. Entonces se frustra, y piensa que el problema es ella. Pero no. Casi siempre, el problema es que no entiende qué lo activa realmente. Porque el deseo femenino no funciona como un interruptor. No es enciende o apaga. Es más como una historia que se va construyendo poco a poco. Una sensación que crece, pero solo si se dan las condiciones correctas. Y aquí viene lo interesante. Muchas veces, lo que más atrae a una mujer no es lo obvio. No es solo apariencia. No es dinero. Ni siquiera es lo que dices directamente. Es cómo la haces sentir sin que ella lo note al principio. Es esa mezcla rara de curiosidad, emoción, seguridad y un poco de incertidumbre. Sí, incertidumbre. Porque cuando todo es predecible, el deseo muere rápido. Pero cuando hay algo que no puede descifrar del todo, entonces su mente se queda ahí, pensando. Y eso cambia todo. También hay algo que pocos hombres aceptan. Intentar demasiado puede arruinarlo. Cuando un hombre busca aprobación todo el tiempo, cuando trata de impresionar a cada segundo, eso no despierta deseo. Lo apaga. Porque el deseo necesita espacio, necesita tensión, necesita que ella también invierta algo. Entonces, si alguna vez sentiste que hiciste todo bien, pero no funcionó, probablemente estabas jugando el juego equivocado. En este tema, no se trata de hacer más, se trata de entender mejor. Porque cuando entiendes qué lo desencadena, ya no necesitas forzar nada. Y justo de eso vamos a hablar. 1. El deseo empieza en la mente, no en el cuerpo. Mira, aquí es donde casi todos se confunden. Y feo. Un hombre ve a una mujer, siente atracción rápido, casi instantáneo. Es visual, es directo, pasa en segundos. Pero en una mujer no funciona así. No es inmediato, no es automático. Es más lento, pero también más profundo. Y aquí es donde muchos fallan. Porque creen que si ella no muestra interés rápido, entonces no le gustas. Pero no siempre es verdad. A veces, simplemente, su mente aún no ha llegado ahí. El deseo femenino necesita contexto. Déjame explicarlo simple. Una mujer no solo reacciona a cómo te ves, reacciona a cómo se siente contigo. Y esa sensación no aparece de la nada. Se construye con pequeños detalles, cosas que muchos hombres ni notan. Por ejemplo, cómo hablas. Pero no solo las palabras, el tono, la calma, la seguridad. Si pareces cómodo contigo mismo o si estás buscando aprobación todo el tiempo. Porque sí, ellas notan eso. Mucho. Un hombre que necesita gustar pierde fuerza. Pero un hombre que está bien, incluso si ella no lo aprueba, eso llama la atención. Y no porque sea perfecto, sino porque transmite algo difícil de explicar. Ahora, aquí viene algo interesante. El cerebro femenino conecta emoción con deseo. No están separados. Entonces, si ella no siente nada emocionalmente, el deseo físico casi no aparece. Por eso puedes ver algo raro. Un hombre normal puede generar mucho deseo, y otro que es perfecto en papel no genera nada. Y tú dices, ¿cómo es posible? Pues porque uno activó emociones y el otro no. Pero entonces alguien pregunta, ¿qué emoción exactamente? Y aquí es donde se pone un poco confuso. Pero quédate conmigo. No es solo hacerla reír. No es solo ser amable. Tampoco es solo ser misterioso. Es una mezcla. Es hacerla sentir cómoda, pero no demasiado cómoda. Es mostrar interés, pero no necesidad. Es estar presente, pero no completamente disponible todo el tiempo. Sí,
Suena contradictorio, pero así funciona. Porque cuando todo es claro, cuando todo es seguro y predecible, su mente se relaja demasiado. Y cuando la mente se relaja así, el deseo baja. Pero cuando hay un pequeño espacio de duda, de curiosidad, algo que no termina de entender, entonces su mente se activa. Empieza a pensar, empieza a preguntarse cosas como ¿por qué es diferente? ¿Qué está pensando? ¿Por qué me hace sentir así? Y ahí, sin darse cuenta, empieza el deseo. No es un truco, no es manipulación, es entender cómo funciona su atención. Ahora, ojo con esto. Muchos hombres escuchan esto y hacen lo peor posible. Empiezan a actuar raro a propósito. Se vuelven fríos, distantes, juegan juegos tontos. Y eso se nota. Y cuando se nota, pierde todo el efecto. No se trata de fingir. Se trata de no sobreentregarte. Porque cuando das todo desde el inicio, no hay espacio para que ella entre en la historia. Y si ella no participa, no hay conexión. Y sin conexión, no hay deseo. Entonces, la idea es simple, pero no fácil. No intentes provocar deseo directamente. Crea el ambiente donde el deseo pueda aparecer solo. Porque el deseo femenino no se fuerza, se despierta. 2. La tensión y la incertidumbre como chispa del deseo. Ahora vamos un paso más profundo, y aquí es donde muchos hombres empiezan a sentirse un poco incómodos, porque esto no es lo que normalmente les enseñan. Pero escúchalo bien. El deseo femenino no crece solo con seguridad. También necesita una pequeña dosis de incertidumbre, un poco de tensión, algo que no esté completamente claro. No algo peligroso, no algo caótico, pero sí algo que no sea totalmente predecible. Piensa en esto como una historia. Cuando una historia es demasiado obvia, cuando ya sabes exactamente qué va a pasar, dejas de prestarle atención. Pero cuando hay giros, cuando no estás seguro de lo que viene después, te quedas enganchado. Con el deseo pasa algo parecido. Si un hombre es demasiado disponible, demasiado fácil de leer, demasiado seguro todo el tiempo, la mente de la mujer se relaja. Y cuando la mente se relaja completamente, el interés baja. Pero cuando hay un pequeño nivel de incertidumbre, su mente se activa. Empieza a observar, empieza a analizar, empieza a sentir. Y eso es clave. Pero cuidado, porque aquí es donde muchos lo hacen mal. Piensan, entonces tengo que ignorarla, o tengo que ser frío, o tengo que desaparecer. No, eso no crea tensión. Eso crea confusión o rechazo. La tensión correcta no viene de ser inconsistente a lo loco. Viene de ser sólido, pero no totalmente predecible. Es como esto. Un hombre que demuestra interés, pero no se entrega por completo de inmediato. Que escucha, pero también tiene su propia vida. Que está presente, pero no desesperado por mantener la atención todo el tiempo. Ese equilibrio es lo que genera curiosidad. Y la curiosidad es una de las puertas más fuertes hacia el deseo. Porque cuando una mujer siente curiosidad por un hombre, empieza a invertir mentalmente en él. Empieza a preguntarse cosas. Empieza a pensar en él cuando no está. Empieza a notar detalles que antes ignoraba. Y ese es el punto donde algo cambia. Pero aquí viene otro detalle importante. La tensión no es solo sobre distancia, también es sobre emoción. Una conversación plana, sin cambios, sin energía, sin pequeños momentos de sorpresa. Eso apaga la chispa. Pero una interacción donde hay pequeños contrastes, momentos de calma, luego momentos de intensidad, momentos de humor, luego momentos de seriedad. Eso mantiene la mente activa. No todo tiene que ser perfecto. De hecho, si todo es perfecto, pierde fuerza. Lo que mantiene el interés es el movimiento. Pero claro, sin exagerar. Porque si creas demasiada tensión, sin conexión, sin calidez, entonces ya no es atractivo. Se vuelve incómodo. Entonces la clave está en el equilibrio. Calidez, pero con un poco de distancia. Interés, pero sin necesidad. Seguridad,
pero sin rigidez. Y sí, esto requiere práctica, porque no es algo que se pueda forzar en una sola conversación. Pero cuando lo entiendes, empiezas a ver algo claro. El deseo no se trata de perseguir, se trata de atraer. Y la tensión correcta es parte de esa atracción. No es ruido, es señal. 3. La emoción, la curiosidad y el espacio mental. Ahora vamos a algo que muchos hombres subestiman, pero que en realidad es el corazón de todo esto. El deseo femenino está profundamente conectado con la emoción, no solo con lo que haces, sino con lo que ella siente mientras está contigo. Y no hablamos de emociones exageradas o drama. No. Hablamos de pequeñas señales internas que se van acumulando. Porque cuando una mujer se siente emocionalmente conectada a un hombre, su mente empieza a hacer algo importante. Empieza a darle espacio. Y ese espacio es donde el deseo crece. Pero si todo es demasiado directo, demasiado claro, demasiado inmediato, no hay espacio para pensar. Y sin espacio, no hay curiosidad. Y sin curiosidad, el deseo no se enciende. Entonces, ¿qué activa esa curiosidad? No es solo lo que dices, es cómo lo dices, es cómo respondes, es cómo manejas el silencio, es cómo reaccionas cuando algo no sale perfecto. Por ejemplo, un hombre que responde siempre de inmediato, que siempre está disponible, que nunca deja un momento sin respuesta, transmite algo muy claro: previsibilidad. Y la previsibilidad, aunque da seguridad, no crea tensión emocional. Pero cuando un hombre tiene su propio ritmo, cuando no está corriendo detrás de cada mensaje, cuando no pierde su centro por mantener la conversación, eso cambia la percepción. Porque la mente femenina empieza a notar algo distinto. Este hombre no está intentando controlarlo todo. Y eso genera interés. Ahora, aquí viene algo que muchos no entienden. La emoción no siempre es positiva. A veces, un poco de incertidumbre genera más atracción que una situación totalmente cómoda. No incomodidad extrema, pero sí, un poco de espacio mental donde ella tenga que pensar, donde no todo esté explicado, donde no todo esté resuelto. Porque cuando algo no está completamente claro, el cerebro entra en modo análisis. Y cuando analiza, se involucra. Y cuando se involucra, empieza el vínculo. Pero ojo con esto, no se trata de jugar juegos, se trata de no sobreexplicar tu valor. Muchos hombres cometen el error de intentar demostrar constantemente que son buenos, que son interesantes, que valen la pena. Pero eso, en exceso, rompe el proceso natural. Porque cuando todo se entrega de inmediato, no queda nada por descubrir. Y el descubrimiento es parte esencial del deseo. Piénsalo como conocer un lugar nuevo. Si ya te muestran todo en los primeros minutos, si no hay nada oculto, nada por explorar, pierdes interés rápido. Pero si hay capas, si hay detalles que aparecen con el tiempo, entonces quieres quedarte más. Lo mismo pasa con una persona. Entonces, ¿qué hace un hombre que entiende esto? No intenta impresionar todo el tiempo. No intenta llenar cada silencio. No intenta forzar una reacción. En cambio, permite que las cosas fluyan. Y dentro de ese flujo, deja espacio. Espacio para que ella piense. Espacio para que ella sienta. Espacio para que ella conecte los puntos por sí misma. Porque cuando una mujer llega a una conclusión por su cuenta, el impacto es mucho más fuerte. No es algo impuesto, es algo descubierto. Y ese descubrimiento es lo que empieza a construir deseo real. No inmediato, no forzado, pero sí profundo. 4. El error que apaga el deseo, y la verdad que muchos no quieren oír. Aquí viene una parte incómoda, pero necesaria, porque si no entiendes esto, todo lo demás pierde fuerza. Muchos hombres creen que el deseo femenino se gana con esfuerzo constante, que si hacen más, dan más, insisten más, entonces van a lograr que ella sienta algo. Pero pasa lo contrario. Cuando un hombre persigue demasiado, cuando intenta mantener la atención de ella todo el tiempo, cuando busca aprobación en cada gesto, el deseo no crece, se apaga. Y no porque ella sea difícil o complicada,
sino porque el comportamiento del hombre cambia la dinámica. Mira, el deseo necesita un cierto nivel de equilibrio. Si uno de los dos está dando demasiado y el otro no tiene que invertir nada, entonces la conexión pierde fuerza. Es como una cuerda. Si la tensión es muy baja, la cuerda se cae. Pero si la tensión es demasiado alta, se rompe. El punto correcto está en el medio, pero muchos hombres se van al extremo equivocado. Se vuelven demasiado disponibles, responden rápido siempre, aceptan todo, evitan cualquier tipo de conflicto o diferencia de opinión, y poco a poco pierden su centro. Y cuando un hombre pierde su centro, deja de ser interesante. No porque deje de ser bueno, sino porque deja de ser sólido, y la solidez es atractiva. Ahora, aquí viene algo que puede doler un poco. Algunos hombres no quieren aceptar que el problema no es falta de suerte o falta de atractivo. Es su forma de comportarse. Porque cuando un hombre no tiene estándares claros, cuando no sabe decir no, cuando intenta adaptarse demasiado para no perder a la mujer, transmite algo muy claro. Ella tiene todo el poder. Y cuando una dinámica se inclina así, el deseo baja. Porque el deseo necesita cierto equilibrio de poder. No dominio, no control, pero sí una sensación de que ambos tienen valor en la interacción. Pero si él siempre se adapta, siempre cede, siempre está disponible, entonces deja de haber misterio. Y sin misterio, la mente pierde interés. Ahora, también hay otro error muy común: intentar forzar química. Pero la química no se fuerza, se construye. Y se puede romper con facilidad si se intenta acelerar demasiado. Por ejemplo, un hombre que intenta llevar todo demasiado rápido, que busca conexión profunda desde el primer momento, que quiere que ella sienta algo fuerte de inmediato. Puede parecer intenso, pero muchas veces esa intensidad sin base abruma, porque el ritmo no coincide con lo que ella está sintiendo. Entonces, en lugar de acercarse, se aleja. Y eso frustra al hombre. Pero la verdad es simple. El deseo no es una carrera, es un proceso. Y cuando entiendes esto, cambias tu enfoque. Dejas de intentar empujar y empiezas a permitir. Permitir que la conexión crezca. Permitir que ella también participe. Permitir que haya espacio para que algo real se forme. Y eso requiere algo importante: control emocional. Porque cuando un hombre se siente inseguro, cuando tiene miedo de perderla, cuando empieza a actuar desde la ansiedad, todo se desbalancea. Pero cuando un hombre está tranquilo, cuando no está reaccionando desde la urgencia, cuando mantiene su dirección, eso se siente. Y eso atrae. Entonces, la verdad es esta: no necesitas hacer más. Necesitas dejar de hacer lo que rompe la atracción. Porque muchas veces, el problema no es lo que falta, es lo que sobra. 5. Lo que realmente desencadena el deseo femenino, la parte que lo junta todo. Después de todo lo que vimos, puede parecer complicado, pero en el fondo, la idea es bastante simple. El deseo femenino no se activa por una sola cosa. No es solo apariencia, no es solo personalidad, no es solo lo que dices. Es la combinación. Es cómo la haces sentir, mientras mantiene su mente interesada, mientras percibe que hay algo más por descubrir. Y ese algo más es lo que lo cambia todo. Porque cuando una mujer siente que ya entendió completamente a un hombre, cuando ya puede predecir todo, cuando ya no hay espacio para sorpresa, el interés empieza a bajar. Pero cuando todavía hay capas, cuando todavía hay pequeños detalles que no ha terminado de entender, cuando siente que ese hombre tiene profundidad, entonces su mente se queda ahí. Y cuando la mente se queda, el deseo tiene espacio para crecer. Pero aquí hay algo importante que muchos olvidan. Tú no estás convenciendo a nadie de sentir deseo. No es tu trabajo empujar una reacción. Tu trabajo es crear las condiciones donde esa reacción pueda aparecer por sí sola. Y eso cambia completamente la forma de actuar. Porque un hombre que entiende esto ya no está desesperado por resultados inmediatos. Ya no está midiendo cada interacción como si fuera una prueba.
Ya no está buscando señales todo el tiempo. En cambio, se enfoca en ser consistente, en ser claro, en tener dirección y en no perder su centro por una persona. Porque cuando un hombre tiene su vida, sus intereses, sus metas, eso se nota. Y esa energía atrae. No por lo que dice, sino por lo que representa. Ahora, algo que también es clave, el deseo necesita tiempo. Pero no cualquier tiempo, tiempo con calidad. Momentos donde haya interacción real, donde haya pequeñas emociones, donde haya algo que recordar. Porque la mente no se engancha con lo aburrido, se engancha con lo que deja una sensación. Y esa sensación puede venir de algo simple, una conversación interesante, una mirada, un pequeño momento de tensión, un comentario que la haga pensar, o incluso un silencio bien manejado. Sí, el silencio también puede ser poderoso, porque no todo tiene que ser llenado. A veces, dejar espacio dice más que muchas palabras. Y en ese espacio, ella procesa, siente, se involucra. Y poco a poco, empieza a conectar contigo de una forma más profunda. Pero hay un punto final que no se puede ignorar. Nada de esto funciona si tú mismo no estás bien contigo. Porque el deseo femenino también responde a algo muy básico, estabilidad interna. Un hombre que está en paz consigo mismo, que no depende emocionalmente de la aprobación de una mujer, que no se pierde en la interacción, ese hombre transmite seguridad. Y la seguridad es atractiva. Pero no la seguridad rígida o fría, sino la seguridad tranquila, esa que no necesita demostrarse todo el tiempo. Entonces, si tienes que quedarte con una sola idea de todo esto, que sea esta. El deseo femenino no se persigue, se activa, se despierta, se construye con el tiempo, con emoción, con tensión y con equilibrio. Y cuando entiendes eso, dejas de forzar. Empiezas a fluir. Y es ahí donde todo cambia. Conclusión. Al final de todo esto, la verdad es bastante clara, pero no siempre es fácil de aceptar. El deseo femenino no es un misterio imposible, pero tampoco es algo que puedas controlar con un solo truco. Es más bien una mezcla de cosas: emoción, curiosidad, tensión y espacio. Y cuando esas piezas se alinean, entonces el deseo empieza a aparecer por sí solo. Pero aquí está lo que muchos no quieren escuchar. El deseo no responde a la necesidad, no responde a la presión, y definitivamente no responde a un hombre que intenta demasiado. Responde a un hombre que está centrado, que no se pierde por intentar impresionar, que no necesita forzar nada para sentirse válido. Porque cuando un hombre está firme en su propio mundo, eso se siente, y eso cambia completamente la dinámica. Pero también hay una verdad incómoda. Muchos hombres no fallan por falta de información, sino por falta de control. Control emocional, control de impulsos y control sobre esa urgencia de querer que todo pase rápido. Y aquí es donde todo se separa, porque un hombre puede saber todo lo que vimos aquí, pero si no lo aplica con calma, con paciencia y con coherencia, entonces nada cambia. El deseo no se construye en un momento, se construye con consistencia. Y sí, eso puede ser frustrante, porque a veces quieres resultados rápidos, pero las cosas que realmente valen rara vez son rápidas. Entonces, la pregunta no es solo ¿qué desencadena el deseo femenino? La verdadera pregunta es, ¿eres el tipo de hombre que crea el tipo de entorno donde ese deseo puede existir? Porque si no lo eres, no importa cuántas técnicas conozcas. Y si lo eres, entonces no tendrás que forzar nada. Porque cuando entiendes esto de verdad, todo se vuelve más simple. Menos esfuerzo, más dirección, menos presión, más claridad. Y ahí es donde empieza algo real. ¿Qué opinas de esto?